Conexión matinal, estamos completamente en vivo, 10 de la mañana con 42 minutos y seguimos avanzando y conversando temas interesantes. Estuvieron con Pacto Global, la Cata y Karim, ¿cierto? Y ahora nos toca hablar sobre algo que también es muy interesante y que quizás la gente en sus casas no tiene idea, que es sobre la medicina del trabajo. Así es, queridísimo Yanka, estuvimos con los ejecutivos de Carosi y ahora llegó el momento de cuestionarnos, ¿cierto?, ¿cuán realmente avanzados estamos los chilenos y las chilenas en cuanto a la prevención de salud física y mental en nuestros respectivos trabajos? Para eso invitamos el día de hoy a tu conexión matinal a un especialista, médico cirujano, especialista en medicina del trabajo. Le damos la bienvenida al doctor José Ignacio Méndez. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Catalina. Buenos días, Giancarlo. Gracias por la invitación. Gracias por el tiempo que se toma por venir. Sabemos que es complicado de repente la agenda, ¿cierto? Pero que hayas venido y que nos puedas explicar un poco esto sobre la medicina del trabajo, ¿no? Que tiene que ver un poco con la prevención. Cuéntame un poquito de qué se trata, doctor. Exactamente, la medicina del trabajo es una especialidad médica reconocida prácticamente en todos los países del mundo. Chile es lamentablemente una de las excepciones. Sin embargo, en la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo llevamos varios años tratando y trabajando por crear programas de especialidad de medicina del trabajo en nuestro país. La medicina del trabajo, de una forma muy resumida, es aquella especialidad de la medicina que busca hacerse cargo de todos los problemas de salud asociados al trabajo, desde el punto de vista principalmente preventivo, logrando trabajar por tener espacios y ambientes de trabajo que sean seguros, que sean saludables y que también promuevan a lo largo del ciclo de vida de quienes trabajamos el bienestar y la calidad de vida. Y evidentemente eso es lo que uno necesita para seguir siendo productivo y productiva en su respectivo área laboral. Cuéntanos un poquito en desarrollo de esos programas que tú has podido ser parte, queridísimo doctor. Perfecto. El perfil que tiene un médico del trabajo obviamente es distinto a lo largo del mundo. Hay países donde son perfiles más bien clínicos, principalmente atendiendo pacientes. Aquí en Chile estamos trabajando por un perfil que sea mixto, donde un especialista médico o médica en medicina del trabajo pueda trabajar no solamente en centros de salud, atendiendo accidentes o enfermedades profesionales, sino también, y yo diría principalmente, en empresas, en organizaciones donde hay trabajadores y trabajadores que llegan y donde evidentemente ninguno llega al trabajo queriendo accidentarse, morirse, ni tampoco enfermarse. Claro. Y considerando que lo segundo que hacemos en nuestra vida, más tiempo después de dormir, es trabajar, sin duda que el trabajo condiciona nuestra vida, nuestra salud, nuestra calidad de vida, tanto para mal, pero ojalá que lo condicione para bien. Y yo diría que esa ha sido un poco la evolución de la especialidad, pasar de evitar que la gente se muera, que la gente se enferme, que la gente se accidente en el trabajo, hacia lograr que las personas que trabajan tengan una mejor salud y una mejor calidad de vida. Doctor, bueno, entendemos que distintas labores o distintos trabajos podrían traer consigo distintos riesgos, ¿no? Exactamente. Ahora, la medicina del trabajo, ¿dónde hace la diferencia con un prevencionista de riesgo? Que finalmente las empresas es un cargo que debe existir, ¿no? Exacto. O sea, hay que tener un prevencionista de riesgo para cualquier tipo de empresa. Pero, ¿cómo hacemos el por qué un prevencionista aquí y la medicina del trabajo acá? ¿Dónde está la diferencia entre ellos? Esa es una muy buena pregunta. La gracia que tiene la salud ocupacional en general es que convivimos distintas profesiones y distintas especialidades. El prevencionista de riesgo está a cargo de los programas de prevención, donde la clave es poder identificar aquellos peligros que hay en el lugar de trabajo, que pueden ser peligros químicos, físicos, biológicos, y poder integrarlos en un sistema de gestión. El especialista médico en medicina del trabajo, diríamos que se hace cargo un poco más de la parte de salud asociada a esos riesgos. Perfecto. Identificando cuándo pueden generar daños en la salud, cómo poder hacer un diagnóstico de una enfermedad profesional y cómo poder, habiendo sido identificados los riesgos para la salud, ingresar a esas personas a programas de vigilancia para poder detectar aquellos daños que genere el trabajo de manera precoz y poder de esa forma establecer intervenciones oportunas para que, por ejemplo, si yo estoy perdiendo la audición porque en mi trabajo hay ruido, esa sordera se detecte en etapas iniciales donde yo todavía pueda detener su progresión y no que la persona se dé cuenta cuando ya no se puede comunicar. O sea, más que el accidente, ¿cierto? El prevencionista de riesgo trata de prevenir el accidente, que se le caiga algo encima, qué sé yo, que ocupe casco.
usted es como un poco la progresión de alguna actividad que se haga continuamente, ¿no? Exactamente. O sea, que el tema de las muñecas cuando uno tipea mucho. La pero postura también. Un tema como del tiempo, ¿no? Un tema, el concepto clave es la dosis. Cuando uno se accidenta, nadie está esperando caerse, electrocutarse o quemarse. Claro. Son situaciones inesperadas que de todas formas el prevencionista o la prevencionista de riesgo tienen que saber gestionar. Las enfermedades profesionales en general se generan cuando uno detecta un agente que va a generar un daño acumulativo en el tiempo. Ya. Por lo tanto, si yo en mi trabajo estoy inhalando algún químico o estoy expuesto a ruido, a vibraciones, yo sé que hay cierta cantidad de dosis y ciertos años en los que esa gente puede generar riesgo. Por lo tanto, si bien es cierto, hay de ambas formas se genera daño, la temporalidad de dicho daño es distinta y por lo tanto la forma de prevenirlo también es diferente. Perfecto. Importante también hacer la separación, me imagino, doctor, de los daños físicos que puede provocar una situación y también los daños psicológicos, ¿no? Por ejemplo, el estrés, que en situaciones que quizá no se pueden prever, si uno sigue ignorando ese tipo de situaciones, puede, digamos, detonarse en una situación de crisis de pánico, crisis de angustia. ¿Cómo también uno poder prevenir ese tipo de temas relacionados a la salud mental? Claro, yo diría que, Catalina, que históricamente los agentes químicos, biológicos de energía es lo que más mataba o dañaba a las personas. Lo que vemos hoy día es que son principalmente los riesgos psicosociales, que son aquellos derivados de la organización del trabajo. Cuántas horas yo trabajo, qué tan satisfecho estoy con lo que hago, cómo son las relaciones humanas que se generan al interior del trabajo, cuál es mi carga mental, estoy expuesto en mi trabajo a situaciones de violencia, por ejemplo, y efectivamente estos riesgos que se llaman riesgos psicosociales generan estrés, y ese estrés, dependiendo de su cantidad y también dependiendo de las características de las personas que viven ese estrés, pueden manifestarse con distintas consecuencias a nivel de la salud mental, de frentón teniendo alguna enfermedad psiquiátrica como depresión o ansiedad. Pero antes de eso, lo que pasa a muchas personas es que modificamos nuestros hábitos, adquirimos conductas más dañinas, empezamos, por ejemplo, a fumar, a consumir alcohol, y de esta forma el impacto o la forma en que se daña a las personas es múltiple, y obviamente las consecuencias que eso va a tener va a depender de muchos factores, pero yo diría que hoy día es precisamente ese tipo de riesgo y el estrés laboral el que está causando hoy día en nuestro país y el mundo más impacto a nivel de salud laboral. Doctor, ¿cuál es la consecuencia de que no sea reconocida como una especialidad esta medicina del trabajo? No hay apoyo monetario, las empresas no optan por contratar especialistas. ¿Cuál sería la consecuencia de que hoy no está reconocido? La medicina en las últimas décadas ha evolucionado de manera tremenda. Yo diría que hace 50 o 60 años prácticamente todas las personas que desempeñaban la medicina hacían medicina general. Y poco a poco, obviamente, la tecnología y los avances científicos obligó a que nos vayamos especializando. Hoy día, por ejemplo, si ustedes tienen algún problema de salud, probablemente en alguna etapa, para poder tener una mejor calidad de atención, se va a buscar una atención especializada para ciertas patologías. Yo diría que el principal mensaje es que tener especialistas en medicina del trabajo va a aumentar la calidad de las prestaciones tanto curativas como preventivas que van a tener las personas que trabajan, y derivado de eso obviamente se va a poder permitir que la prevención y el tratamiento de las condiciones de salud asociadas al trabajo tenga una mejor calidad, una mejor oportunidad, y obviamente va a permitir que las empresas dediquen más recursos para que sus trabajadores tengan una mejor condición de trabajo, una mejor calidad de vida, y finalmente también es una inversión para el país, porque precisamente las personas que trabajan por nuestro horario laboral tenemos mucho menos tiempo para ir al médico, para hacer unos exámenes preventivos. Habitualmente vamos cuando estamos resfriados a resolver algo puntual. Tener médicos en los lugares de trabajo va a permitir también establecer una mejor calidad de prestaciones preventivas y control de enfermedades crónicas y factores de riesgo. Y aumentar también los niveles de productividad de los mismos trabajadores, así que evidentemente es súper importante tomar las medidas preventivas correspondientes. ¿Cuáles han sido los casos más comunes, por ejemplo, más habituales a los cuales te has tenido que enfrentar? Yo diría que, bueno, lo que estamos más acostumbrados a ver son los accidentes del trabajo. El accidente del trabajo, sobre todo cuando hay una fatalidad. Hoy día en Chile todavía mueren cerca de 200 o 300 personas al año
por accidente del trabajo o del trayecto, y eso sin duda es tremendamente desgarrador, es algo muy evidente, muchas veces sale en las noticias y todos nos damos cuenta. Sin embargo, yo creo que lo más complejo hoy día tiene que ver con la carga que el estrés en el trabajo produce y que finalmente se manifiesta, tal como ustedes han mencionado, en enfermedades psiquiátricas de salud mental, pero también en otro tipo de enfermedades como enfermedades musculoesqueléticas. Hoy día en Chile, las enfermedades principales reconocidas por la ley 16744 son las enfermedades de salud mental y las enfermedades musculoesqueléticas, y eso sin duda genera ausentismo, genera empeoramiento en la calidad de vida y genera una sobrecarga para el sistema. Las personas o los puestos de trabajo que quedan descubiertos por personas con licencia médica finalmente sobrecargan a las personas que siguen trabajando, claro, y va generando un efecto acumulativo donde se afecta la calidad de vida individual, la calidad de vida colectiva y también la productividad de las organizaciones. Muy cierto. De todas maneras, doctor, hay ciertos cargos, ciertos trabajos que como que ya es conocido. Si ustedes me preguntan a mí, no sé, gente que trabaja en escritorio, frente al computador, siempre tipeando, es muy probable que a un largo plazo tenga problemas con el túnel carpiano, con la muñeca, con los dedos, quizás dolores, ¿cierto?, musculares, por estar siempre sentado, quizás por la espalda, por una silla mal posicionada. Todo este tipo de proyecciones que uno, o sea, si a alguien le dice, no, yo llevo tantos años haciendo esto, en algún minuto va a tener problemas con la muñeca. Sí. Es muy probable que esto pase. Si nos vamos a lo mejor a alguien que trabaja, esto es un ejemplo, no sé, algo que te trabaje constantemente en eventos musicales, sabemos que tiene que cuidarse los oídos porque está todo ahí retumbando, exacto, etcétera, que a largo plazo podría tener problemas de audición, etcétera. La medicina del trabajo podría entonces llegar ahí y hacer una prevención de alguna manera, o ir revisando a esta persona para ver si es que va perdiendo la audición o si es que la secretaria o el secretario está con problemas en la muñeca. Esa es como la idea, ¿no? Ir evaluando al paciente, sí, antes que sea. Claro, muy tarde. Eso se llama, efectivamente, lo que uno hace es una evaluación de riesgo, identifica dónde esa persona trabaja, qué actividades realiza, con quiénes interactúa, y en función de eso determina a qué peligros está expuesto y cuál es su nivel de riesgo. Históricamente lo que uno ve es que los trabajos antiguos tenían mucha más sobrecarga física, personas cargando muchos kilos, personas expuestas a múltiples energías, calor, etc. Y hoy día vemos que muchas personas trabajamos como estamos hoy día aquí, ya en puestos que son más administrativos, y donde hoy día hay cada vez más evidencia que lo que uno puede ver como algo, mira, es un trabajo sin riesgo, no es realmente así. El sedentarismo en el trabajo hoy día se habla como que es la próxima pandemia. Imagínate. Si uno piensa que duerme 8 horas y nos quedan 16, y empieza a sumar que de esas 16 uno desayuna sentado, ve la tele sentado, trabaja sentado, se va al trabajo en la micro, el metro, el auto sentado, almuerza sentado, uno empieza a sumar esa cantidad de tiempo, y el sedentarismo es tremendamente dañino, y este daño es independiente de nuestra actividad física. Yo puedo después estar 2 horas en el gimnasio corriendo o trotando, eso va a ser bueno, pero tengo que limitar mi tiempo sedentario estableciendo pausas, poniéndome de pie cada cierto tiempo. Y hoy día la invitación a todas las personas que nos están mirando es a sentarse menos y a moverse más, porque estando en esta posición lamentablemente hay una peor circulación de la sangre, aumenta nuestra presión arterial, el metabolismo del azúcar en la sangre empeora, nuestros músculos se debilitan, y eso genera un daño a largo plazo que aumenta la mortalidad y el riesgo de múltiples enfermedades. Importante transparentar esta información a las personas que puedan estar en sintonía de tu conexión matinal. ¿Y qué otro tipo de tips, por ejemplo, yo puedo entregar a estas personas, sobre todo teniendo en relación que esta medicina del trabajo tiene, digamos, un nexo con la prevención? Yo creo que el mensaje para las personas, todos de alguna u otra forma trabajamos, y muchas personas de nosotros también durante nuestra vida laboral vamos adquiriendo posiciones de liderazgo, jefatura. Entonces este mensaje es para todos, para las personas que trabajamos, pero especialmente para aquellos que somos empleadores, dueños de empresas, jefaturas, que el trabajo es un determinante fundamental de nuestras vidas. El principal mecanismo por el que el trabajo genera bienestar se llama salario. Ya, o sea, eso es algo que es innegable, pero además de un trabajo bien pagado, es importante que cultivemos dentro de nuestro lugar de trabajo el respeto, claro, el buen trato, las buenas relaciones, y en eso en Chile yo diría que lamentablemente estamos todavía a una gran distancia de donde tendríamos que estar. En el trabajo nosotros no vamos para maltratar al resto, no vamos para pelearnos, vamos para trabajar, y ojalá dentro de lo posible cultivar
relaciones sociales que sin necesariamente ser amistad sean significativas, sean positivas, de manera que no nos pase como pasa a mucha gente en nuestro país, que terminamos el viernes chato y no queremos saber nada más de la pega, y evidentemente estamos en un lugar que nos genera daño en la salud. Cultivar ambientes de trabajo saludables es tarea de todos nosotros. Eso del jefe o el supervisor gritón, o supervisora, de ahora mismo, gritón, ese que te reta, eso ya está obsoleto, ¿no? Exactamente. Oye, doctor, la SOCMED está desarrollando, ¿cierto?, esto de la medicina del trabajo para que pueda lograr su reconocimiento como especialidad médica. ¿Cómo va? ¿Va bien encaminado o todavía hay trabas? En nuestro país, por supuesto. Sí, llevamos casi 10 años como sociedad trabajando para esto. Hoy día tenemos programas que están, yo diría, en la puerta del horno en 2 universidades, y construir un programa de especialidad en el mundo médico en un país donde esta especialidad no existe es un camino muy largo. Ha requerido mucho trabajo, mucho compromiso de muchos colegas. Todo el mundo coincide en que se genera y que existe la necesidad. Sin embargo, además de tener el apoyo de universidades, también tiene que haber cambios hoy día en nuestro sistema de salud, en las regulaciones y en las normativas que generen la necesidad de estos especialistas, y yo diría que ese cambio tiene que ver con exigir, tal como se exige en las empresas, tener prevencionistas de riesgo cada cierto número de trabajadores. Lo que pasa en muchos países es que empresas que tienen cierto número de trabajadores exige una jornada completa o parcial de un especialista en medicina del trabajo para poder precisamente hacerse cargo de la correcta implementación de todos estos programas preventivos y estos programas de vigilancia médica y gestión de riesgos que hemos conversado. Bueno, y además que están siendo los únicos. Evidentemente es un camino que esperemos que no sea tan largo, porque son situaciones que evidentemente en cada puesto de trabajo necesitamos a alguien que nos pueda dar estos tips, estos datos, y que nos pueda acompañar en el proceso de prevención. Así que agradecerle, doctor José Ignacio Méndez, por esta, digamos, entrevista para poder despertar un poco la conciencia, no solamente de nosotros como empleadores, también como trabajadores. Sí, gracias, doctor, por estar con nosotros y, bueno, a copiar a otros países que están a caballo con esto de la medicina del trabajo. Exactamente. Muchas gracias por la invitación y que tengan buen día. Igualmente. Y después nos dice qué hacemos, porque nosotros estamos todo el día sentados. Por favor, estamos así todo el día. No, evidentemente vamos a tomar las prevenciones del caso Yanka. Vamos a hacer la pausa junto a la Cata, que, bueno, llevamos algunos contenidos bien entretenidos. Lo que se viene ahora espectacular. No se lo pueden perder, ¿ah? No se lo pueden perder. Quédense ahí, no se mueva, ya volvemos. Dale, dale.